Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marlon Mosquera. Para quienes no me conocen, yo me dedico a dar clases de matemáticas y física, tanto a estudiantes de colegio como universidad. Y esta no es la excepción. Hoy día quiero darles a conocer un nuevo tema para que si tienen complicaciones en entender este tema es de MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muchos estudiantes universitarios me buscan para que les explique este tema, ya que se complican unir escalares con vectores, ¿no? Y en este video voy a hacer un ejercicio y les voy a dejar otro para que ustedes hagan un ejercicio parecido, ¿no? La idea es practicar y que entiendan ciertos conceptos para empezar, ¿no? Recordemos que en MRV siempre nuestro escenario va a tener un punto de inicio, un punto de partida y un punto final, ¿sí? En este movimiento asumimos que es rectilíneo y uniforme, es decir, no hay baches, no hay subidas, no hay bajadas, ¿no? Y debido a esa variación que hay de velocidad, es porque obviamente hay una aceleración de por medio, ¿no? Al desplazarse, el cuerpo recorre una distancia, delta X, y va a tardar un tiempo. Entonces, fíjense, en este movimiento, en este escenario, entran 5 variables. Para modelar matemáticamente estas 5 variables tenemos estas 4 ecuaciones que ven aquí, que seguramente ustedes conocen. La primera dice que la distancia recorrida es igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Fíjense, aquí noten que no estoy usando vectores. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento rectilíneo uniforme, prácticamente la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el desplazamiento, todas juntas tienen una misma dirección y un mismo sentido. Por ende, entonces yo puedo utilizar solamente los módulos. En este caso, la rapidez inicial coincide con el módulo, tengan eso presente, el módulo de velocidad coincide con la rapidez inicial. De igual manera, el módulo de velocidad final coincide con la rapidez final, y el desplazamiento, el módulo del desplazamiento coincide con la distancia recorrida. Para los conceptos que vimos en el video pasado, si quieren pueden revisar y ver las diferencias, porque no es lo mismo, ¿no? Y de acuerdo a sus conceptos, había diferencias, ¿no?, entre distancia recorrida y desplazamiento, entre velocidad y rapidez. Sin embargo, aquí, como es un movimiento rectilíneo y coinciden todas las direcciones y sentidos en este caso, decimos que aquí utilizamos escalares. Por eso es que aquí, en vez de decir velocidad inicial, ¿qué digo? Como no es un vector, es un escalar, digo rapidez inicial, porque estoy utilizando la magnitud de la velocidad, ¿sí? Y aquí igual, como estoy hablando de un escalar delta X, estoy hablando del módulo de desplazamiento que se refiere a la distancia recorrida, ¿sí? Aquí esta primera ecuación nos dice que el desplazamiento en función del tiempo es no lineal, es decir, forma una parábola. Y tenemos dos situaciones. Si el cuerpo está acelerando, es decir, ganando velocidad, tiene una concavidad la gráfica hacia arriba, pero si es una aceleración negativa, es decir, si está desacelerando el cuerpo, tendría la gráfica una concavidad hacia abajo, de esta manera, ¿sí? En cambio, la tercera ecuación nos indica cómo va la velocidad, no, en función del tiempo. Si es creciente, decimos que se está acelerando, y si es decreciente, como ven aquí, se está desacelerando, se está perdiendo velocidad. En este caso, siempre recuérdense que la velocidad en función del tiempo siempre es lineal, ¿no? Esto hay que tener clarísimo, ¿no? No como acá, el desplazamiento en función del tiempo es curvo, es no lineal, ¿ya? Y la aceleración por concepto es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si graficamos nosotros la aceleración versus el tiempo, nos va a salir una línea constante. La aceleración no va a cambiar en todo el tiempo, ¿no? Va a ser la misma. Si cambia, pues ya no estaríamos hablando de un solo escenario, de 1 a 2, sino de otro escenario más, ya sería de 2 a 3 y así. Donde cambia la aceleración, cambia el escenario. Tendremos que verle esto por escenarios, punto de inicio, punto final, ¿no? Bueno, teniendo claro estos conceptos y las fórmulas que vamos a utilizar, vamos ahora sí a hacer este ejercicio. Miren, aquí para este ejercicio
se utilizan vectores justamente. Leamos, dice una partícula está en la posición 3i más 5j metros con una velocidad inicial de 3i más 4j metros por segundo. Se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado, con una aceleración constante de 12 metros por segundo al cuadrado. Calcular los 5 segundos. Nos pide calcular a los 5 segundos, ¿qué nomás? La posición final, la velocidad final, el desplazamiento realizado y la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular nosotros, en este caso, la posición final? Bien, aquí tenemos que tener presente que estamos ya hablando en dos dimensiones, ¿no? Si graficamos en estas dos dimensiones que hablo, fíjense aquí voy a graficar en el plano cartesiano, en este caso, la posición de la partícula, ¿no? R, que es la posición, en este caso, en el plano cartesiano X, Y me están diciendo, ¿no? Entonces aquí sería Y y aquí sería X, ¿ya? Entonces, dice que está en la posición, aquí está 3i más 5j, entonces ubicamos 3i, 1, 2, 3, 5j, 1, 2, 3, 4, 5, 5j. Entonces estaría en este punto la rapidez, la posición inicial sería, ¿no? En este caso. Entonces, fíjense aquí, yo ubicaría mi R sub 0, que sería la posición inicial, viéndole en el plano cartesiano, ¿no? Solo es el lugar, recordemos que la posición es el lugar donde está ubicada la partícula. De ese punto, que sería mi punto 1, mi punto de partida, este de aquí, yo me muevo hasta un punto 2. En este caso, ¿con qué velocidad dice? Se mueve con velocidad de 3i más 4j. Vamos a graficar ese 3i más 4j. Si ubicamos aquí, 3 tenemos aquí y 4j tenemos aquí. Entonces, el vector sería este de velocidad, ¿no? Entonces, si graficamos y luego podemos moverle incluso, aquí estaría ubicado nuestro vector de velocidad. Pero ¿dónde va a ser? En la posición donde inicia pues la partícula. Entonces, vamos a moverle ese vector que acabamos de dibujarle en el punto donde iría, ¿no? Acá iría, ¿sí ven? Entonces voy a mover todo también para poder graficar la posición final, que no va a ser tan lejos, pero voy a ubicarle aquí estratégicamente más acasito para que se entienda esto de vectores, ¿no? Entonces ahí tenemos en la posición inicial. Ahora va a moverse hasta un punto final, ¿no? Obviamente, supongamos que sigue esa trayectoria totalmente recta, ¿no? Voy a moverle más acasito esto. Esta cosa, ahí. A ver, voy a moverle más acasito, ahí. Ya. Supongamos que sigue esta misma trayectoria, miren. Prácticamente esta es la trayectoria que sigue. Voy a poner con puntos suspensivos de aquí a acá. Sigue rectilíneo moviéndose en esa misma dirección, miren. Hasta aquí. Entonces, noten cómo la velocidad da dirección y sentido. ¿Qué dijimos? Que prácticamente en movimiento rectilíneo, tanto la aceleración, la velocidad inicial y la velocidad final y el desplazamiento, todos tienen la misma dirección y sentido. Entonces, si es movimiento rectilíneo de esta posición que está en dos dimensiones, va a moverse rectito. Pues en esa misma dirección y sentido de la velocidad inicial va a moverse la partícula. Supongamos que llega hasta este punto, miren, hasta aquí, que sería la posición final. Viéndole vectorialmente, ¿qué sería esto? Tenemos que iniciar en el origen y la posición final dibujándole sería esto. Sería un vector algo parecido a esto, miren. Entonces sería el R final, visto como vector. Pero refiriéndose solamente a la posición en ese punto donde va a terminar de ubicarse la partícula. La trayectoria que sigue es rectilínea y uniforme, es esta. Del punto 1, vamos a ponerle aquí para que se entienda, punto 1 al punto 2. Aunque este asunto es en dos dimensiones, sigue siendo rectilíneo el movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para hallar la posición final? Pues bien, necesitamos hallar R final. Y recordemos esta fórmula, ¿no? ¿Cómo se hallaba el desplazamiento? El desplazamiento se halla restando la posición final menos la posición inicial. ¿Sí ven? Entonces, si yo despejo de esta ecuación, R final, ¿qué me va a salir? Desplazamiento más posición inicial. Pero para poder hallar esa posición final, necesito que, dice que al final aquí, recordemos, dice que
calcular, dice, a los 2 segundos que recorre. Nos da la aceleración y dice que calculemos a los 5 segundos. Entonces, para ello, puedo hallar yo el desplazamiento tranquilamente en función del tiempo. Pero, miren, puedo utilizar la ecuación. Aquí resumamos lo que nos están dando de hipótesis del problema. Nos dan velocidad inicial, que es 3i más 4j. ¿Qué más nos dan? El módulo de aceleración, que es 12 metros por segundo al cuadrado, y nos dan el tiempo, eso nos están dando, dice a los 5 segundos. Calculemos la posición final. Para yo calcular la posición final necesito de ley, ¿qué? El desplazamiento. Y en este caso el desplazamiento, ¿qué va a ser igual? Puedo utilizar ¿qué fórmula? La fórmula de aquí, porque tengo tiempo, aceleración y velocidad inicial. Entonces, para ello, entonces, ¿qué inicio siendo? Sacando el módulo de velocidad inicial. Entonces sería con Pitágoras, haciéndole 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto me sale prácticamente raíz de 25, que es igual a 5 metros por segundo. Ese sería el módulo, ¿no? Ya que aquí, recordemos, para la fórmula, la primerita que voy a utilizar, tengo que utilizar los módulos de los vectores que están aquí. Como me dan el vector de velocidad inicial, uso el módulo en este caso. Entonces vamos a reemplazar estos valores aquí en la fórmula, ¿no? Decimos desplazamiento en x es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Ya sabemos la velocidad inicial es 5, entonces reemplazamos, sería igual a 5 por tiempo, que es 5, más aceleración, que es 12, por 5 al cuadrado entre 2. Mitad 1, mitad 6. Y resolvemos. Queda 25 más 5 al cuadrado. 25 queda 6 por 25. ¿Cuánto sale esto? 7 por 25, que sería 7 por 5, 35. 7 llevo 3, 7 por 2, 14. Y 3, 7. 17. 175 metros recorre, es decir, el desplazamiento de 1 a 2, todo esto es de 175 metros, pero tenemos de la escala, ¿no? Yo, para utilizar esta fórmula, trabajo con vectores. Entonces, lo que tengo que hacer es darle dirección y sentido a esta magnitud. ¿Cómo le doy dirección y sentido? Ya dijimos que las velocidades, aceleración y desplazamientos tienen la misma dirección y sentido. Como aquí tengo el vector, yo puedo sacar el vector unitario de este de aquí. Entonces, ¿cómo saco ese vector unitario? Para darle dirección y sentido a mi módulo de desplazamiento. Simplemente hago esto, mire, cojo y del vector de velocidad inicial, que es 3i más 4j, no nos olvidemos, saco el vector unitario de dicho vector, que aplica sería el unitario para todos, para la aceleración, velocidad final y desplazamiento. Entonces, ¿cómo hallo? Divido este vector de velocidad inicial para el módulo, en este caso que salió 5, ¿no? El módulo. Entonces dividiría 3i más 4j sobre 5. ¿Qué me queda? 3 quintos i más 4 quintos j, quedándome entonces el vector unitario de esta manera. Por lo tanto, para yo hallar mi vector de desplazamiento, cojo este módulo y multiplico por este vector unitario y le doy dirección y sentido. Entonces, recordemos que el vector unitario tiene de magnitud la unidad, 1, ¿no? Entonces, al multiplicar el módulo del desplazamiento, que es 175, con el vector unitario, prácticamente le estoy dando dirección y sentido a ese módulo, ¿no? Entonces 175 por 3 quintos i más 4 quintos j. Listo. Multiplicamos y ¿qué nos queda? Aquí tengo la calculadora, voy a hacer rapidito. 175 para 5, 35, esto por 3 sale 105 en i, más 175 para 5 por 4, 140j. Listo. Y esto queda en metros. Miren, ya tengo el vector de desplazamiento. Ahora sí, puedo utilizar la fórmula de acá, que despejamos. Para sacar la posición final, sumo el desplazamiento, el vector de desplazamiento, más la posición inicial. La posición inicial era 3i más 5j. Listo, entonces la posición final va a ser igual al desplazamiento sumado con la posición inicial, ¿no? ¿Qué me queda? Sumar
105i más 140j, tengo que sumar con el vector posición inicial 3i más 5j. 3i más 5j. Quedándome entonces la posición final de 105 más 3, 108i más 145j metros, ¿no? Esa sería la posición final. Mucho más arriba de lo que grafiqué. Este gráfico que hice solo para tener una idea, una imagen visual de cómo es la situación, que ustedes puedan entender cómo se haría en este caso, ¿no? Bien, abramos otra pizarra para seguir haciendo en este caso. Ahora el literal B, ¿no? Ya tenemos el literal A, vamos al literal B. Listo. Literal B nos pide la velocidad final, en este caso. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo seguir trabajando con escalares o ya directamente utilizar la fórmula 3 utilizando solamente vectores. Tranquilamente podría hacerlo, ¿no? Entonces vamos a utilizarle con vectores para que vean que esta fórmula que yo les di, que es la 3, velocidad final para el literal B, no nos olvidemos, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso realmente estamos usando rapidez, pero pueden ustedes verle vectorialmente, así, ponemos flechita, ahora sí velocidad y aceleración. Para tener el vector de aceleración, como yo ya tengo el módulo en este caso, que es 12 metros por segundo al cuadrado, yo tendría que multiplicar por el mismo vector unitario que ya hallé aquí, 3/5i más 4/5j. Entonces, recordemos, el módulo de aceleración es 12 metros por segundo al cuadrado. Entonces, pongamos aquí 12 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo quiero sacar el vector de aceleración, ¿qué hago? Multiplico 12 por el vector unitario que ya tenía. Sería 12 que multiplicamos por 3/5i más 4/5j. Fíjense. Multiplicando entonces, ¿qué queda? 12 por 3 sale 36/5i más 12 por 4, 48/5j. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tengo ya mi vector de aceleración. Vector de velocidad inicial también tengo, ¿no? Ya, de hecho, ese ya me dan en un inicio como dato, es 3i más 4j, pongámosle aquí abajo. Y más del tiempo que ya nos dice de dato, que es 5 segundos. Entonces, en esta fórmula podemos utilizarle todo con vectores. Vamos haciéndole. Tendríamos el vector de velocidad, prácticamente, sería igual a vector inicial, que es 3i más 4j, que sumamos más la aceleración, que es 36/5i, le ponemos entre paréntesis, más 48/5j, y esto que multiplica por 5, que sería el tiempo. Y noten aquí cómo queda entonces el vector directamente. Sería 3i más 4j, más, aquí al multiplicar 5, propiedad distributiva por queda 36i, se va 5/5, y al multiplicar por se va 5/5 y queda más 48j. Entonces, quedándome el vector de velocidad final igual a ¿cuánto? Sería 3i más, bueno, sumamos is con is, aquí sería 39i, y j con j, 4 más 48 más 52j metros por segundo. Y eso sería mi vector de velocidad final. ¿Sí ven? Entonces, esta fórmula, las fórmulas que les di, también pueden verle en forma vectorial si es que tienen ya todos los vectores, ¿sí? Como hicimos en este caso. Entonces, ya tenemos hecho la velocidad final para el literal B. Para el literal C, el desplazamiento realizado, ya encontramos, porque como necesitamos utilizar esta fórmula, encontramos aquí. Ya salió que era 105i más 140j. Ya está hecho prácticamente. En todo caso, pongámosle aquí, ¿no? Literal C, 140i, 105i más 140j. 105i más 140j metros. Ese es el vector de desplazamiento. Ya, ahí pongámoslo. Ese es igual, ¿ya? Vamos al literal D, al último, dice que nos pide la distancia recorrida. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia recorrida en este caso? También ya hallamos que salió los
Aquí está, 175 metros. Tengamos en cuenta que prácticamente aquí al final la distancia recorrida, como es movimiento rectilíneo uniforme, en este caso coincide con el módulo del desplazamiento. Si sacamos el módulo, como ya se hizo, sale 175 metros. Entonces prácticamente ya está hecho. Entonces eso sería todo. Espero que con este video se entienda ya claramente cómo se pueden utilizar los mismos conceptos que se veo en el colegio, utilizando escalares para estas 4 ecuaciones que vimos, pero ya cuando utilizamos vectores, ¿no? Y les pongo aquí un ejercicio para que ustedes practiquen. Así como yo hice, traten de hacer este ejercicio de aquí. Y no se olviden, aquí les pide velocidad final y les pide velocidad media. Recuerden que velocidad media, aquí les pongo la fórmula, ¿no? Es igual al desplazamiento, vector desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? Con esa fórmula ya pueden hacer. Y rapidez media se refiere, en este caso, va a coincidir, ¿no? Recuerden que es distancia recorrida sobre el tiempo, pero coincide con el módulo, en este caso, del desplazamiento sobre el tiempo, o con el módulo, si quieren verle, de la velocidad media. Da lo mismo en este caso, va a coincidir para que no se hagan bolas. Con todo, inténtenle hacer este ejercicio y espero que puedan hacerlo. Aquí por ventaja tienen las respuestas, como ven, entonces pueden compararlo con lo que ustedes vayan haciendo. Eso sería todo, espero que les guste el video, compartan por favor los videos que estoy subiendo, apóyenme para asimismo seguir subiendo nuevos videos de física, de matemáticas, sobre cálculo, sobre temas más avanzados que no entiendan. Y dejen en comentarios qué les gustaría aprender de física para otra clase. Chao, nos estamos viendo.